Bueno, ahora, después de la introducción, vamos a empezar a estudiar, vamos a estudiar la lección 1 y el título es Dios ama de pura gracia. En el estudio de las lecciones de este trimestre, lo que necesitamos llegar a tener es conceptos claros sobre quién es el único Dios verdadero y sobre lo que es el amor de Dios, la gracia de Dios y la justicia de Dios. Y estos conceptos no deben provenir de lo que piensan otros hombres, como lo son los autores de nuestras lecciones, sino de nuestro estudio racional de la clara revelación de la palabra de Dios, ¿no? Como dice Pablo en Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es, ¿qué cosa? Vuestro culto racional. Dios quiere un culto racional, porque nos creó como criaturas racionales y la revelación de Él es racional y podemos comprenderla claramente. Los niños la pueden comprender. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, ese es un culto racional, del que comprueba, como los bereanos, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y como dice Pablo en Romanos 17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, no por oír a los hombres. Y también, como dice Elena Juez, el conflicto de los siglos, página 656, el primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad de las Sagradas Escrituras y luego andar en la luz y exhortar a otros que sigan su ejemplo. Día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto con texto. Con la ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones, dice ella, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. O sea, Dios nos da la Biblia, nos da su guía y nos da la responsabilidad de estudiarla personalmente, no oír a hombres. Tenemos que hacer como los hermanos de Berea. ¿Escuchaban a Pablo? Sí. ¿Creía a Pablo? No. No le daban ninguna autoridad. La única autoridad que tenía la palabra de Dios y verificaban si la palabra de Dios decía lo que decía Pablo. Y si encontraban lo que decía la palabra de Dios, le creían la palabra de Dios, no a Pablo. Entonces, como veremos, amar de pura gracia, el título de esta lección, no es una frase que tenga sentido racional, es un sinsentido. Y proviene de una mala traducción de la Biblia, que tomaron los autores de esta lección, como vemos en la lección del sábado 28 de diciembre de 2024, hoy, que ponen como versículo de memoria, yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Ahora, ¿tiene sentido amar de gracia? No, no tiene sentido. Vamos a ver que no tiene sentido. En el original hebreo Dios indica, los amaré espontáneamente, lo cual sí tiene sentido porque el amor de Dios sale espontáneamente de su corazón. Yo no puedo amar de gracia. ¿Qué significa eso? Amar gratuitamente, porque si no se cobra el amor, no tiene sentido. Lo que dice Jehová es que los va a amar espontáneamente. O sea, los va a reunir a su pueblo y los va a amar. Además, los autores de nuestra lección hablan de el amor del Dios la Trinidad. Ese es el problema. El amor de la abominación desoladora. La abominación del desolador, en cuya defensa fue asesinado el pueblo que conocía a su Dios. ¿Y el Dios la Trinidad puede tener amor? No, es una abominación. Es asesino. Y se asesinó al pueblo que conocía a su Dios porque no adoraba esa abominación, ese ídolo, a la Trinidad, cuya adoración había llevado a los apóstatas de la iglesia primitiva a conocer las profundidades de Satanás, como vemos en el edicto de Tesalónica del año 380. Entonces, esto es lo que redactaron San Jerónimo y San Dámaso. Queremos que todos los pueblos profesen la religión. ¿Quién profesa? El pontífice Dámaso, San Dámaso. Y la definen así: creemos en la divinidad única del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Creemos en la Trinidad. Ordenamos que tengan nombre cristianos católicos quienes sigan esta norma. Entonces, por definición, ¿qué está haciendo la Iglesia Adventista cuando bautiza? Está bautizando cristianos católicos. Eso es lo que consiguieron los lobos vestidos de ovejas. Mientras que a los demás cristianos los juzgamos dementes y locos. O sea,
pierdan sus derechos civiles, no pueden comprar ni vender, sobre los que pesará la infamia de la herejía. Sus lugares de reunión recibirán el nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. ¿La voluntad de quién? De Satanás. Ahora, ¿este Dios es amor? No, es un asesino. Este es Satanás, es la imagen de Satanás. Es la imagen de la bestia. ¿Fue esa una demostración de amor? No, fue una demostración de lo que Satanás tiene en su corazón. Esa es la deidad de los autores de nuestra lección y, como Jesús lo anunció, el que la adora no conoce al verdadero Dios ni al verdadero Jesús y no conoce el verdadero amor. Al único que puede llegar a conocer es al que se esconde bajo ese disfraz, a Satanás. Como dice Elena de White, Satanás se regocijaba por la caída de tantos y entonces incitó a la iglesia caída, a Roma, a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accediesen a sus ceremonias al culto de las imágenes. ¿Qué imágenes? Las definidas en la doctrina de la Trinidad. O recibiesen la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia del desierto, y millones fueron muertos sin misericordia. ¿Fueron muertos con amor? No, sin misericordia, porque habían llegado a conocer las profundidades de Satanás. Y Satanás no tiene ni amor ni misericordia. Y fueron muertos por negarse a adorar la abominación desoladora, a la Trinidad. Eso es muy claro. Ahora, el que adora a la Trinidad, ¿va a llegar a tener amor? Jamás. Va a llegar a conocer las profundidades de Satanás. Y Jesús fue claro, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezos, os expulsarán de las sinagogas, ¿no? Los van a echar de la iglesia. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿A quién adoran? A un ídolo. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. ¿Y qué dicen los autores de nuestra lección? En la lección del martes 31 de diciembre. Dios creó libremente este mundo. En consecuencia, es digno de toda gloria, honor y poder. Él no necesitaba crear ningún mundo. Aún antes de la creación de este o de cualquier otro, ya disfrutaba de la relación de amor que existía entre los integrantes de la deidad. ¿Qué Dios creó? La Trinidad. No. Esa es la imagen de Satanás. Satanás no creó nada. A este mundo no lo creó un ídolo. Lo creó Jehová, nuestro Dios y Padre, y con él no hay otras personas que sean Dios o que tengan su naturaleza. Él no conoce ninguna. Como leemos en el Cántico de Moisés, donde Dios anunció lo que pasaría también en nuestra iglesia. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Él, fíjense, racionalmente que es una persona singular. Jehová, una persona singular, es la roca, cuya obra es perfecta. Y termina diciendo en este párrafo, así pagáis a Jehová por lo loco e ignorante. ¿No es el tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. ¿Quién nos creó? Nuestro Padre, no un Dios Hijo. Y eso es muy claro. Y en Isaías 64:8 leemos, ahora pues Jehová, tú, una persona singular, eres nuestro Padre. Nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y cuando anunció la venida del Mesías, Jehová, el único Dios verdadero, nos dijo, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. ¿Quién es nuestro Redentor? Jehová. Jehová de los ejércitos. Yo, dice, una persona singular. Soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y termina diciendo, no hay Dios sino yo, no es fuerte, no conozco ninguno. Ahora, ¿qué tiene que ver Jehová con la Trinidad? Nada. Con el Dios Padre de la Trinidad, nada. Porque el Dios Padre de la Trinidad conoce a otros dos dioses y Jehová no. Como Jesús lo había anunciado a la Trinidad, a la deidad trina, a la imagen de la bestia, porque es la imagen de la bestia, la crearon los hombres utilizando cosas sacrificadas a los ídolos. Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Cómo fornican? Adorando un ídolo.
Y adorando al ídolo, adorando a Satanás y a los demonios. Y en Apocalipsis 2, 20 y 24, justamente habla de lo que empezó a hacer la mujer Jezabel cuando le crearon esa doctrina. Pero tengo unas cosas pocas contra ti. Toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, se dice iglesia, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Y qué agrega? Y los que tienen esa doctrina, ¿qué conocen? Las profundidades de Satanás. Y eso pasó. ¿Puede conocer lo que es el verdadero amor el que adora a la Trinidad? No, no puede conocerlo, porque no conoce a Dios. Lamentablemente, lo único que puede llegar a conocer si continúa adorando a esa deidad, a ese ídolo, y si lo hace conscientemente, es la profundidad de Satanás. Va a llegar a conocer lo que Satanás tiene en lo profundo de su corazón, y va a llegar a ser su hijo, parte de la simiente de la serpiente. La Trinidad no puede dar otro fruto que el que siempre dio en los que la adoraban. No va a dar otro fruto, tampoco en nuestra iglesia. Entonces, vamos a centrarnos, dejemos la Trinidad a un lado y vamos al verdadero amor, porque de eso se trata, de eso tendría que tratarse la lección. ¿Conoce el hombre lo que es el verdadero amor? ¿Ama el hombre? No. La respuesta es no, no conoce el verdadero amor, porque desde el tiempo de la caída de Adán y Eva, no es algo que esté escrito ni en su mente ni en su corazón. ¿Puede el hombre amar con verdadero amor? No, no puede porque no tiene ese amor. ¿Quién lo tiene? Jehová es amor, Dios es amor, porque el verdadero amor es la ley que Dios tiene escrita en la mente y el corazón. Dios no nos ama de pura gracia, Dios nos ama porque Él es amor y no puede dejar de amarnos. El verdadero amor es el buen tesoro de su corazón, el buen tesoro que lo convierte en un árbol bueno, que no puede dejar de dar frutos buenos. De su corazón Dios siempre saca buenas cosas. Por eso Jesús nos decía, sed vosotros perfectos como vuestro Padre está en los cielos es perfecto. Y Jesús nos enseñó claramente, no puede el buen árbol dar malos frutos. ¿Puede Dios dar malos frutos? No. ¿Puede dar un fruto malo? No. ¿El Dios de Roma? Sí. Pero el Dios verdadero no. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo, nosotros, dar frutos buenos. ¿Puede el Dios la Trinidad dar frutos buenos? No, no puede. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Eso es lo que Dios hace. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Ahora, el conocimiento que Dios tiene en su mente y su corazón era el conocimiento que tenían Adán y Eva cuando fueron creados a imagen de Dios, teniendo la ley de Dios escrita en la mente y en el corazón, reflejando la gloria de Dios. Pero ese conocimiento lo perdieron cuando en su lugar fue escrita la ciencia del bien y del mal. La ciencia que Satanás había creado en su mente y en su corazón. Lo que Satanás tiene escrito en su mente y en su corazón, la ley del pecado. Entonces, quedaron destituidos de la gloria de Dios. A partir de ese momento se convirtieron en árboles malos que no podían dar frutos buenos, que ya no podían amar como Dios ama, y del mal tesoro de sus corazones sacaban malas cosas, sacaban maldades, como Jesús dice. Como leemos en Marcos 7, 20 al 23. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades que salen del corazón, maldades, de dentro salen y contaminan al hombre. Ese es el problema del hombre. ¿Puede amar el hombre que tiene escrita esta ley en su corazón? No, no puede amar. ¿Puede guardar la ley de Dios? ¿Puede amar a Dios y a su prójimo? No puede. Como dice Pablo, porque no hay diferencia por cuanto todos, ¿cuántos hombres pecaron? Todos los hombres pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el verdadero problema del hombre. Ya no conoce a Dios, no conoce el verdadero amor. Está destituido de la gloria de Dios y es esclavo de la ley del pecado escrita en su mente
y en su corazón, como Pablo mismo lo contó en Romanos 7, 21 a 23. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, ¿qué tenemos escrito nosotros? ¿La ley de amor de Dios? No, la ley del pecado. Ese es el problema del hombre. Ahora, ¿qué haría Dios con un pecador que tiene escrita la ley del pecado en la mente del corazón? Mostraría su amor y su misericordia, la misericordia y la gracia de Dios. ¿Qué haría Dios con Adán y Eva y con sus hijos, con los árboles malos que ya no podían dar frutos buenos, que no podían ni amar a Dios ni amar a sus hermanos? Seguiría amándolos Dios, porque eran sus hijos y el verdadero amor nunca deja de ser. Su corazón sería movido a misericordia y buscaría salvarlos. Como le dijo a Moisés cuando se presentó ante él. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová, el carácter de Dios. Y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. ¿Qué características resaltó? Su misericordia y su piedad. Tardo para la ira. Y tenemos nosotros que entender que es la ira de Dios, porque Dios lo reveló claramente. Y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Qué hace el Dios verdadero? Perdona. Y el Dios Padre de la Trinidad no podía, hasta que no se cobrara, castigando a alguien, no podía ofrecer misericordia, porque no tiene nada que ver con Jehová, no es un ídolo, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Por qué hace eso? Para hacer misericordia de ellos. Porque Dios, como lo dijo claramente, nunca va a castigar a un hijo por el pecado del padre. Ahora, ¿cómo podría Dios salvar un árbol malo que seguiría dando malos frutos? La única forma posible sería salvarlos gratuitamente, por gracia. ¿Qué podría dar un pecador por su vida? Nada. Y Dios los amaba. ¿Y qué quería? Salvarlos. ¿Cómo? Gratuitamente, por gracia, como se le cuenta Lutero, haciéndose el responsable de pagar las deudas de los árboles malos, lo que ellos no podían hacer, como lo había planificado desde antes de la fundación del mundo, para que pudieran ser salvos en el pacto que hizo fuera del Edén con Adán y Eva y después en el Sinaí. Dios le dio a su pueblo dos leyes, que en su ignorancia, San Jerónimo, el asesino, filósofo y traductor y creador de la Biblia católica, los cadáveres de los dos testigos, no supo diferenciar. Por eso cuando uno lee a Pablo, encuentra algo que es totalmente incoherente, porque el que escribió justamente el texto griego del Nuevo Testamento, traduciéndolo del hebreo o de el otro original que hubiera, aunque fuera escrito por Pablo en griego, era un ignorante y no conocía nada, y eso es evidente. Entonces vamos a verlo. Primero, ¿qué leyes Dios le dio a su pueblo? Primero, la ley moral. La ley que le mostraba a su pueblo sus pecados, le mostraba el mal que hace el que no ama a Dios y no ama a sus hermanos. O sea, los 10 mandamientos no muestran el amor, como decía Pablo, muestra el mal. Le muestra al pecador sus pecados. Y leemos en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, y Jerónimo no puso nada, pero Pablo no es tonto, acá está hablando de la ley moral, ya que por las obras de la ley moral, ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley, ¿qué ley? La moral es el conocimiento del pecado. O sea, por medio de la ley no conocemos el amor, conocemos el pecado, porque los 10 mandamientos son para los pecadores. En cambio, lo que está escrito en la mente y el corazón de Dios es el verdadero amor. Y como dice Pablo en Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley moral es el amor. ¿A quién? A Dios y a nuestros hermanos. O sea, el que ama no hace el mal. ¿Pero qué muestra los 10 mandamientos? El mal. Porque robar, matar, cometer adulterio, ¿qué es? Mal.
y simplemente Dios le está mostrando a los pecadores que eso es una maldad. Entonces, por medio de la ley moral, el pueblo conocía los pecados. ¿Y qué hacía la otra ley? La otra ley es la ley de la gracia, que le mostraba al pueblo el camino de la gracia, el camino que debían seguir por fe en Dios para obtener gratuitamente, por eso es el camino de la gracia, el perdón de los pecados conscientes. ¿Qué le pedía a Dios para perdonarlos? Nada, que por fe siguiera el camino para que Él pudiera limpiarlos. La salvación y la vida eterna, eso le ofrecía Dios a su pueblo. Eso es lo que ofrece la ley de la gracia. Y como leemos en Romanos 2, 12 y 13, porque todos los que sin ley han pecado sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley. ¿De qué ley? La ley de la gracia. Está hablando ahora Pablo de la ley de la gracia, y Jerónimo de Estrión, bestia peluda, animalito de Dios, vamos a decir, ignorante, hizo un desastre con la Biblia. Pero acá Pablo está hablando de la ley de la gracia. Porque no son los oidores de la ley, de la gracia, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, de la gracia, serán justificados. Fíjense, porque la otra, el otro que leemos acá, ¿qué dice? Ya que por medio de las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Si no ponemos moral, no entendemos qué se trata. Esto es todo lo contrario de lo que dice acá. Por las obras de la ley, ningún... ¿Y acá qué dice? Si no, los hacedores de la ley serán justificados, todo lo contrario. Pero si no uno entiende que está hablando de la ley y la gracia, es algo absurdo. Pablo diciendo una cosa y diciendo lo contrario. Eso es por la ignorancia de los traductores, los sabios de Roma, que eran filósofos paganos disfrazados de cristianos. Y ahora llegamos a Romanos 3:28, donde Pablo dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, por seguir el camino de la ley y la gracia, sin las obras de la ley. ¿Qué ley? Moral, que no puede guardar. El hombre no puede guardar la ley moral. No puede amar. Pero es justificado por fe, por seguir el camino de la ley de la gracia. Ahora, ¿qué sucedía cuando por amor y misericordia Dios justificaba gratuitamente, por gracia, a los pecadores? Quitaba de ellos la deuda por los pecados y la cargaba sobre sí mismo, haciéndose el responsable de pagar por ellos, como leemos en Isaías. Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, los voy a limpiar, le decía. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Y qué pasaba? Como le dice en Isaías 43, 23 a 25. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, los animales simbólicos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios. Porque, ¿para qué seguías el camino de la gracia? Para que te perdone. Y los pecados, ¿dónde iban? Yo los cargo, dice Jehová. Pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Y cuándo hizo esto? ¿Con Adán y Eva de ahí en adelante? ¿Esperaba a castigar a Jesús para perdonar? No, ese es un ídolo pagano. Jehová es amor y misericordia. Esa es una muestra de verdadero amor, lo que Dios hacía con su pueblo. Por esa causa, por perdonar y cargar los pecados de sus hijos, sería Dios el que debería ser juzgado en nuestro lugar y pagar nuestras deudas en el día de la expiación, cuando el santuario debería ser purificado de todos los pecados perdonados por Dios a sus hijos. Como dice Isaías 5:16. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Y nosotros ya nos habría limpiado. Ahora Él tendría que pagar. Este es el amor del Dios verdadero. El otro es un ídolo de Roma. Ahora, ¿cuál sería la justicia con la que Jehová sería santificado? Como lo anunciaban las ceremonias del santuario, sería con la sangre del macho cabrío sobre el cual caía la suerte por Jehová. El macho cabrío que representaba simbólicamente a Jehová. Como leemos en
justamente la ley, Levítico 16, del 8 al 16. Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová, uno representa a Jehová, y otra suerte por Azazel, el otro representa a Satanás. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y le ofrecerá expiación. ¿Quién moriría? El macho cabrío que representa a Jehová. Y era simbólico, pero era un símbolo de quién? De Jesucristo hombre, de Jehová hecho hombre. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones, de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Esto implicaba, fíjense claramente, que Jehová, nuestro Dios y Padre, el Dios fuerte, el Padre eterno, por amor y misericordia hacia nosotros, se había comprometido a hacerse hombre, vencer al pecado en la carne y dar su vida en expiación por nuestros pecados, para redimirnos de la esclavitud del pecado y la muerte y pagar la deuda asumida al justificar gratuitamente a sus hijos. Porque Dios se comprometió desde Adán y Eva en adelante con sus hijos, con nuestra vida. Y la Biblia es clara. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Quién es Jesús? Es Jehová, el Dios fuerte, el Padre eterno, príncipe de paz. Él sería el príncipe de paz, el primogénito entre muchos hermanos. Por eso Jehová dice en Isaías 43, el 10 al 12, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. ¿Quién es Jesús? Dice Jehová. Yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Qué está diciendo Jehová? Yo los voy a salvar. Yo, una persona singular, anuncié y yo salvé. ¿Quién nos salvó? ¿Quién se hizo hombre? Jehová. ¿Quién nos hace oír? Jehová hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo, una persona singular, soy Dios. ¿Quién nos redimió? Jehová, nuestro Dios y Padre, eso es muy claro. Y como dice Isaías 47:4, nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. ¿Quién es el Redentor? Jehová. Isaías 54:5, porque tu marido es tu hacedor. ¿Quién nos hizo? ¿Quién es nuestro Padre? Jehová. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor. O sea, nuestro hacedor es nuestro Redentor. El Santo Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Entonces, esto es muy claro. El ídolo puesto en lugar de Jehová no tiene amor. No puede dar fruto bueno, porque es la semilla de la cizaña. Solo puede dar hijos del diablo. No tiene amor. Satanás no ama. El único que nos puede amar con verdadero amor, ¿quién es? Es nuestro Dios y Padre, es Jehová, nuestro Creador. Y nosotros podemos llegar a tener su amor en nuestro corazón, porque esa es su promesa. Entonces, fíjense, cuando esto pasara, empezaríamos a conocer lo que es el verdadero amor de nuestro Dios y Padre, porque veríamos ese amor donde en el Cordero de Dios, en Dios con nosotros, el primogénito entre muchos hermanos, que tendría el amor de Dios, la ley de Dios escrita en su corazón y daría su vida por amor a nosotros. Como anuncia la profecía del Salmo 48. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. O sea, habría un hombre, como Dios le prometió a David, levantaré a David renuevo justo. ¿Por qué? Porque la ley de Dios estaría escrita en la mente y el corazón de él, como estaba en la mente y el corazón de Adán y Eva. Tendría nuestra carne, nuestra misma carne y sangre, pero tendría un buen tesoro en su corazón. Y por eso él dijo, como el Padre me ha amado, con el amor de Dios, así también yo os he amado. Porque ese es el verdadero amor. Y nos dijo también, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. No hay mayor amor. Y como anunciaba la profecía de Isaías 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino.
Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿cuál es la promesa? Verá linaje, porque va a tener hermanos. Verá a sus hermanos, la simiente de la mujer. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Por qué? Porque cuando Dios los redimiera, podría hacer con nosotros una obra maravillosa. Por ver escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, para que seamos como Jesús, para que su amor esté en nuestro corazón. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y ahí se vio el verdadero amor. Ahora, ¿qué haría Dios después de redimirnos? ¿Qué pasaría cuando Dios nos redimiera con la sangre de su Cordero? Se abrirían las puertas de la cárcel y los esclavos del pecado podríamos salir de ella. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que está escrito en nuestra mente y en nuestro corazón y somos esclavos de eso. ¿Y cómo salimos de la cárcel? Podríamos salir de la cárcel para entrar por la puerta estrecha al templo y el reino de Jehová y empezar a recorrer el camino angosto que lleva a la vida, en cuyo final se encuentra la ciudad de Dios, simbolizada por la mesa de los panes de la proposición de Dios a su pueblo. Panes y levadura y ungidos con aceite, como Jesús, el primogénito del simiente de la mujer vestida de sol, el primogénito entre muchos hermanos. Y él predicó y cumplió la primera parte de la profecía de Isaías 61, el resto es nuestra, nosotros tenemos que cumplirla. Y para eso el Espíritu de Jehová el Señor tiene que estar sobre nosotros. Y él empezó diciendo lo siguiente, leyendo esta parte, cuando fue a la sinagoga en su ciudad. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y la cárcel está simbolizada por el atrio donde él murió, tomando nuestro lugar. Para nosotros podemos tomar el lugar de él en el templo de Dios. Y a partir de ese momento la puerta está abierta, la fuente está disponible, porque la profecía del altar se cumplió. Y, como Dios le mostró en Joel, los elementos, los utensilios del lugar santo, la lámpara, el altar de incienso, la mesa de los panes de profesión, son un símbolo que representa a los que entran al lugar santo, al templo de Dios. Y el arca es un símbolo del trono de Dios que él pondría en el nuevo lugar de su santuario. Y Jesús se sentaría a su diestra. Y estos símbolos, los símbolos del Evangelio del Reino de Dios, tenemos que entenderlos claramente. Pero lo importante es entender qué pasaría. Porque cuando uno entra a la casa de Dios, después de ser lavado en la fuente y ser vestido con vestiduras blancas, Dios empieza a hacer una obra en nosotros que la completa cuando nos pone en la mesa los panes de proposición, siendo como panes y levadura como Jesús, ungidos con aceite, sin pecado ya. Y que tenemos escrito su ley en la mente y el corazón. Como decía la profecía, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré. Esta es puerta de ¿quién? De Jehová, porque se entra al templo de Jehová. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, es cosa maravillosa a nuestros ojos, porque Jesús es la puerta, es la piedra del ángulo del templo de Jehová, porque es la primer piedra del templo de Jehová en el tiempo del nuevo pacto. Ahora, ¿cómo podríamos llegar a ser como Jesús? Panes y levadura ungidos con aceite, que tuviéramos el amor de Dios en nuestros corazones, por la obra que haría nosotros el Dios y Padre de Jesucristo hombre, cumpliendo las promesas del nuevo pacto. Como leemos Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. ¿Quién? Mi Padre y yo. Y haremos morada con él. ¿Y qué haría él y qué haría su Padre? Jesús dice, yo soy la vid, y mi Padre es el labrador. ¿Quién nos va a perfeccionar? Su Padre.
Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿A quién va a limpiar del polvo antista? A las vírgenes sensatas. Y termina diciendo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué puede hacer el ángel de la Odisea? Nada. Jesús le dice, estoy a la puerta y llamo, pero estoy afuera. ¿Qué puede hacer el ángel de la Odisea que se cree rico? Nada, está engañado, lo engañaron. Y cuando Jesús oró, como leemos en Juan 17, 25, 26, terminó su oración de este modo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. ¿Por qué? Porque el que conoce a Dios es porque conoce lo que Dios tiene escrito en la mente y el corazón. Y Jesús tenía escrita la ley de Dios en la mente y el corazón. Por eso él conocía a Dios. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, tu carácter, tu amor. Y lo daré a conocer aún. ¿Para qué? Para que el amor con que me has amado esté en ellos. Esa es la promesa de Dios al Mesías. Porque eso es parte del pacto de Dios con el Mesías, que iba a escribir su ley en la mente y el corazón de sus discípulos, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Solo entonces, cuando Jehová empezó a engendrar nuevos hijos y a escribir su ley en la mente y el corazón de los hermanos de Jesús, circuncidando su corazón, ellos llegaron a conocer a Dios, a conocer el amor de Dios. Llegó a existir, el pueblo conocía a su Dios, un pueblo que amaba como Dios ama y estaba dispuesto a poner su vida para salvar a sus hermanos. Y esa es la promesa de la ley, que está vigente porque se tiene que cumplir con nosotros. Y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Para que ames, para que puedas amar con verdadero amor. ¿A quién? A Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Porque el amar es la vida. Vamos a ver cómo lo dice Juan. Y en Jeremías 31, 33 al 34, Jehová anunció, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, después de enviar al Mesías, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. O sea, ¿qué va a hacer Dios con nosotros? Volver a escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque ahora que nos redimió, que nos compró por precio, puede hacerlo. Pero la decisión, si queremos que lo haga, es nuestra, pues somos libres. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. ¿Por qué me van a conocer? Porque van a tener escrita mi ley, lo que yo tengo escrito en mi mente y en el corazón, en la mente y el corazón de ellos. Van a conocer lo que yo siento. Van a conocer cómo yo amo, porque van a amar como yo amo. Todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y en Ezequiel 36, 25 al 27, anunció lo siguiente: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, del mal tesoro de vuestros corazones, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, un corazón nuevo, de carne, y una mente nueva. Y ahí voy a escribir, ¿qué cosa? Mi ley. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, mi presencia. Y haré, yo voy a hacer esto, dice Jehová, que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cómo? Porque cuando escriba mi ley en la mente y el corazón de ustedes, ¿qué va a pasar? Lo mismo con Jesús. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Porque si no tenemos el amor de Dios en la mente y el corazón, ¿estamos vivos? No, estamos muertos. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Por eso Jesús nos dijo justamente esto, lo que es imposible para un hombre. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, con el amor de Dios. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.
Porque esa era la característica y es la característica del pueblo que conoce a su Dios. Como dice Pablo en Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Porque en el antiguo pacto, el judío era el circuncidado en la carne. Pero ¿qué pasa en el nuevo? Como Dios extendió justamente ese pacto a todos los hombres, como le dijo a Abraham, en tu simiente, en Cristo serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora lo importante que era la circuncisión del corazón, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Por eso en Romanos 5, 1 y 5 Pablo dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos ¿en qué? En la esperanza de la gloria de Dios. ¿Y cuál es la gloria de Dios? Su carácter, su amor. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué amor? El mismo amor que tenía Jesús. Y esa es la promesa, esa es la verdadera esperanza, de llegar a reflejar nuevamente la gloria de Jehová, de llegar a tener la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, y llegar a ser panes y levadura, porque esa es la proposición de Dios. Y Juan dice, en 1 Juan 3, 1 y 14, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Ya no era una promesa, era una realidad, porque Dios ya le había dado su amor a Juan. Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios, ¿por qué? Porque tienen la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, porque tienen el amor de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. O sea, ¿quién tiene vida? El que ama a los hermanos. Pasó de muerte a vida, de no poder amar a amar. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y en 1 Juan 4, 7 al 8 leemos lo siguiente: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Fíjense, ¿quién conoce a Dios? El que ama, el que tiene el amor de Dios en la mente y el corazón. Porque conoce a Dios, conoce como Dios siente. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y Pablo lo escribe así: el amor de Dios, el amor de Jesús, el amor de los verdaderos cristianos. El amor es sufrido, es benigno. ¿Qué quiere decir? Es sufrido. El amor es sufrido, todo por el ser amado. El que ama sufre cualquier cosa por el bien del otro. Es benigno, solo es el bien. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. ¿Qué busca el que ama? El bien del otro, no el propio. No se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, más se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y el amor nunca deja de ser. ¿No puede dejar de ser el amor de Dios? Jamás. ¿Sigue amando Dios a todos sus hijos? Por supuesto que sí. ¿También a Satanás y los ángeles caídos? Claro que sí. Porque Dios es amor. Y siempre va a buscar el bien. ¿De quién? De las personas a las que Él ama. Porque el amor nunca deja de ser. Y lo que Dios va a hacer es por amor. Y nosotros tenemos que entenderlo. A este pueblo, al pueblo que conocía a su Dios, Dios los estuvo en el desierto por 1260 años, mientras profetizaba con los dos testigos, estando vivos en sus manos, hasta que, a finales del siglo XIII, como ya lo vimos, el lugar del santuario de Dios y la verdad fueron echados por tierra por el dragón, su mujer y sus hijos, por la simiente de la serpiente, por los que habían llegado a conocer las profundidades de Satanás. Entonces, como lo anunciaba la profecía de de Apocalipsis 12, el 10 al 14. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido.
Los que tenían el amor de Dios en el corazón vencieron como Jesús, sí, por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón, y ahora estaba dando luz a sus hermanos, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, desde el año 31 hasta el año 1291. Y la profecía se cumplió exactamente así. ¿Y qué pasó finalmente? Aún se engrandeció ¿quién? El hombre de pecado, cuando tomó justamente el poder que le dio Constantino, después de Justiniano, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo, y el lugar santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad, y se perdió el conocimiento de la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Y hasta cuándo duraría esta condición? Y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego, el santuario será, nuestra Biblia, los traductores pusieron purificado, pero el original dice reedificado, hecho derecho, puesto en pie, porque lo que fue echado por tierra tiene que ser reedificado. A eso se refiere. ¿Cuándo volvería a recuperarse el conocimiento de la verdad? ¿Cuándo serían reedificados los lugares asolados? ¿Cuándo volvería a existir un pueblo que conociera a su Dios y amara como Él ama? Sería en el tiempo al fin, después del cumplimiento de los 2300 años de que fuera dada la orden para reedificar y habitar a Jerusalén, la ciudad simbólica, cuando Dios le mostrara al pueblo adventista cuál es nuestra misión. Y eso lo hizo después de 1844, para que comprendieran el significado de la profecía. Dice Elena en Primeros Escritos 65, el Papa hizo una brecha en santa ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios. ¿Qué tiene que recuperar el pueblo adventista? El conocimiento de la verdad, y los lugares asolados han de ser reedificados. ¿Y va a haber columnas del templo de Dios? Sí. Y ellos sabían lo que tenían que hacer. Primeros Escritos, página 135, en la introducción a la gran controversia entre Cristo y Satanás. Deduzco pues que la predicación y la creencia en el evangelio primitivo, en el verdadero evangelio, irán siempre acompañadas de la misma ayuda espiritual. El mandato dado a los apóstoles pertenecía a la edad cristiana y abarcaba toda la extensión de ella. Por consiguiente, los dones se perdieron. ¿Se perdieron? Sí. ¿Cuándo? Cuando la verdad fue echada por tierra. Únicamente por causa de la apostasía, y volverán a vivir con el reavivamiento de la fe y prácticas primitivas. Y esa es nuestra misión. Primer trabajo del pueblo adventista. Como dice en el juez claramente, primer tomo de Acts Selectos, página 121, un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros, es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. Debe haber un esfuerzo ferviente para obtener la bendición del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a otorgarnos su bendición, sino porque no estamos preparados para recibirla. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. 1858, visión del gran conflicto. ¿Y qué pasó en 1887? No había quedado preparado el camino. Cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición. ¿Qué pasó a partir de 1888? El mensaje que Dios les mandó, que los guiaba y los acercaba a la puerta abierta, fue rechazado. Y esa generación fue dejada en el desierto y no recibieron la lluvia temprana. Y no entraron al reino de Dios. Y entraría la última generación después de que todas las vírgenes se durmieran y entrará el enemigo y sembrará la semilla de la cizaña. Entonces, lo importante es esto que entendamos. Esa es la promesa para el pueblo adventista. Como dice Jesús, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. ¿Y qué significa vencer? Ver el camino y recorrerlo y llegar a la ciudad de Dios. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y como dice Apocalipsis 14:1, ¿se va a cumplir la profecía? Sí.
¿Quiénes van a estar en la cima del monte Sión con Jesús? 144.000 sellados del pueblo adventista, que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Ahora, ¿qué está haciendo el santo, el verdadero Jesús, el testigo fiel y verdadero? Nos está llamando a oír su voz y a prepararnos para las bodas, como le dice el ángel de la Odisea, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad, y esas son las vírgenes dormidas, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres, no de los hombres, de mí. ¿Qué cosa? Oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. ¿Qué significa esto? Las vestiduras blancas son las vestiduras que recibimos cuando lavamos nuestras sangres, nuestros pecados en la sangre del Cordero. Y somos vestidos con la piel del Cordero, con las vestiduras blancas para entrar a la casa de Dios. Y el oro refinado en fuego es el amor de Dios, que Dios va a derramar en nuestros corazones. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, porque estás ciego. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿De qué? Cuando veas, te vas a dar cuenta de que tienes que arrepentirte. Ahora, si estás adorando a la Trinidad, ¿estás adorando a quién? A un ídolo. Y al adorar a un ídolo, ¿a quién adorás? A Satanás y a los demonios. Y tenemos que arrepentirnos y buscar a Jehová y volvernos a Jehová. Y aquí dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿A cuántos llama? A muchos. Por nuestra lección cita esta parábola de Jesús. Y esta parábola habla de nosotros. ¿A cuántos llama Jesús? A muchos, empezando por todos los adventistas, por todas las vírgenes a las que en ese tiempo es semejante al reino de los cielos. ¿Cuántos adventistas van a oír su voz y responder a su llamado? Pocos. Como Jesús dijo, entonces el reino de los cielos será semejante a las 10 vírgenes que salieron a recibir al esposo y se durmieron. Y la parábola que contó Jesús hablando de la fiesta de bodas habla en dos partes y tenemos que tener claro esto. Mateo 22, 1 al 7, respondiendo Jesús le volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a quién? Ya lo dijo a las 10 vírgenes, pero en nuestro tiempo es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. ¿Cuándo es la fiesta de bodas? Al final. Y envió a sus siervos. Los siervos los que prepararía el hombre de escobilla, porque son los que despiertan a las vírgenes con el clamor de medianoche y les dan el alimento a tiempo. A llamar a los convidados a las bodas. ¿Quiénes son los convidados? Las vírgenes. Son las primeras. Pues son los primeros llamados a ser parte de la esposa del Cordero. Mas estos no quisieron venir. ¿Qué va a pasar? Triste, pero muchos adventistas no van a querer ir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, a las vírgenes, he aquí he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, los siervos malos, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Echó la cizaña en el horno de fuego, como dice Jesús. Porque está hablando de la última generación. Es como Jesús dijo en Mateo 13, 40 al 43. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, que este tiempo son las vírgenes, a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. ¿Qué va a pasar? ¿Qué significa esto? Que las vírgenes insensatas quedarán en manos de Satanás como parte de su cosecha. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y entonces, después de la separación de trigo y cizaña, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Los adventistas sellados, las vírgenes sensatas, van a resplandecer, pues son los siervos a los que Dios envía a buscar a los otros hombres que están por todos otros lados. No son los convidados originales. Y Jesús dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Luego viene el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel y una gran multitud se preparará y asistirá a la fiesta de bodas.
Entonces dijo a sus siervos, seguimos la misma parábola de Jesús, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿Eran dignas las vírgenes insensatas? No. Id pues a la salida de los caminos, llamad a las bodas a cuantos halléis. Ahora llamen a todo el mundo. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, al que quisiera. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. ¿Tenía vestiduras blancas? No. No. ¿Había comprado a Jesús? No. Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. A ver, ¿dónde está el mayor problema? En la iglesia adventista, porque muchos van a entrar por la puerta ancha y pocos van a buscar y encontrar la puerta estrecha. Todas estas palabras se tienen que cumplir. Y mientras Satanás y sus siervos vestidos de ovejas trabajan para impedir que la promesa de Dios se cumpla en medio del pueblo adventista, nosotros tenemos que trabajar para que se cumpla. Entonces, como siervos fieles y prudentes, recibiremos la bendición de Dios, como Dios lo prometió. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa, sobre las vírgenes dormidas, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. De cierto que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Dónde va a estar? Fuera de la fiesta de bodas. No va a poder entrar. ¿Y qué va a pasar con los siervos fieles? Lo que Dios prometió. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque Dios estaba ¿dónde? ¿Dónde estaba morando Dios? En Jesús. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Adoren al Dios verdadero, porque esta es la misión de los tres ángeles. Y como Jesús lo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y la única forma de conocerlo es que Dios escriba su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Es tener el nombre de Dios escrito en la frente. Y a eso llamó el pueblo adventista, que conozca lo que es el verdadero amor. Porque la Trinidad no tiene amor. La Trinidad es una imagen detrás de la cual se esconde Satanás y los demonios, y ahí no hay amor. Lo único que hay son las profundidades de Satanás. Y vamos a terminar nuestro estudio viendo algo que es delicado. Vamos a terminar este estudio mostrando por qué Elena de White nos indicó que no debemos usar sus escritos para hacer doctrina, como si todas las palabras que encontramos en ellos hubieran sido escritas por una pluma inspirada por Dios, como si fuera una extensión de la Biblia, ya que no lo fueron y es fácil comprobarlo. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se dice la pluma inspirada, porque lo que está en los testimonios de Jehová, algunas cosas son inspiradas por Dios y otras no. Y eso es fácil de darse cuenta. ¿Cómo? Como Dios nos dijo, a la ley del testimonio. Entonces, ¿qué dijo Elena de White? Fíjense, vamos a leer estas citas. Recomiendo al amable lector la palabra de Dios como regla de fe y práctica. Y esa es la regla de fe y práctica que tienen los verdaderos cristianos. Por esa palabra debemos ser juzgados. En ella Dios ha prometido dar visiones en los posteriores días, no para tener una nueva norma de fe,
sino para consolar a su pueblo y para corregir a los que se apartan de la verdad bíblica. Y eso es lo importante. Los testimonios de Jehová no son para que tengamos una nueva norma de fe. La norma de fe tiene que ser la misma de la iglesia primitiva. Si tenemos que tener la misma fe que la iglesia primitiva, la fuente de nuestra fe tiene que ser la misma. Ahora, los testimonios de Jehová son muy importantes, pero son proféticos. La siguiente cita de Elena White de 1903. Poco caso se hace de la Biblia. El Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. Porque la luz que iluminaría el camino a la ciudad de Dios no la encontraríamos en los testimonios de Elena White, sino en la Biblia. Las próximas citas de 1901. El Señor desea que estudiéis vuestras Biblias. Él no ha dado ninguna luz adicional para tomar el lugar de la palabra. ¿Qué pasa con los que usan los testimonios de Jehová como si fuera una explicación de la Biblia o una ampliación, una luz adicional? Están engañados. Ella es clara. El Señor desea que estudiéis vuestras Biblias. Él no ha dado ninguna luz adicional para tomar el lugar de la palabra. Esta luz se da con el propósito de concentrar en su palabra las mentes confundidas. Y la siguiente cita, porque todas estas citas tienen un contexto, la apostasía alfa, donde se empezó a usar las citas de Elena White para dar soporte a la doctrina de la Trinidad, como se hace ahora. Ella fue clara. Poned a la hermana White a un lado, no citéis mis palabras de nuevo en toda vuestra vida, hasta que obedezcáis la Biblia. Cuando hagáis de la Biblia vuestro alimento, vuestra comida y vuestra bebida, cuando hagáis de sus principios los elementos de vuestro carácter, acá hay un error, sabréis mejor cómo recibir el consejo de Dios. Exalto la preciosa palabra delante de vosotros sois. No repitáis lo que yo he dicho. La hermana Juárez ha dicho así y la hermana Juárez ha dicho así. Descubrid lo que el Señor de Israel ha dicho y entonces haced lo que Él ordene. ¿Y cuál es nuestra consigna? Nuestra consigna debe ser a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Nuestra regla de fe es la Biblia. Y termina diciendo, tomad la Biblia como libro de estudio. Cada cual puede entender sus instrucciones. Y vamos a ver un ejemplo de por qué. Porque ella se empezó a dar cuenta de los errores que había en sus escritos. Algunos de ellos, muchos de ellos que ya no había escrito, pero se juntaron, se recopilaron como si fueran escritos por Elena White. Por ejemplo, en la historia de la redención encontramos un relato, copiado en su mayor parte de una obra de John Milton, El paraíso perdido, y escrito por Jaime White como si fuera una visión de Elena White. Y vemos que ahí Jaime White no fue una persona honesta, que indica que el plan de redención fue creado después de la caída del hombre. El plan de salvación, la historia de redención, cuando llegamos a la parte donde habla del plan de salvación, después la caída, dice: el cielo se llenó de pesar cuando todos se dieron cuenta de que el hombre estaba perdido y que el mundo creado por Dios se llenaría de mortales condenados a la miseria, la enfermedad y la muerte, y que no había vía de escape para el ofensor. ¿Había plan de redención? No, no había. Toda la familia de Adán debía morir. Contemplé al amante Jesús y percibí una expresión de simpatía y pesar en su rostro, pero lo vi aproximarse al extraordinario y brillante resplandor que rodea al Altísimo. Mi ángel acompañante dijo: está en íntima comunión con su Padre. Fíjense, estas palabras como si fuera una visión que Dios le dio a Elena White. Está en íntima comunión con su Padre. La ansiedad de los ángeles parecía ser muy intensa mientras Jesús estaba en comunión con Dios. 3 veces lo encerró el glorioso resplandor que rodea al Padre, y cuando salió la tercera vez se lo pudo ver. Su rostro estaba calmado, libre de perplejidad y duda, y resplandecía con una bondad y una amabilidad que las palabras no pueden expresar. Entonces informó a la hueste angélica que se había encontrado una vía de escape para el hombre perdido. Antes no existía. Cuando se encontró después de que el hombre cayó. Entonces Jesús intercedió 3 veces ante su Padre y se halló un plan de redención, una vía de escape. Les dijo que había suplicado a su Padre y que había ofrecido su vida de rescate para que la sentencia de muerte recayera sobre él. Fíjense las cosas que aparecen acá. Para que por su intermedio el hombre pudiera encontrar el perdón,
para que por los méritos de su sangre y como resultado de su obediencia a la ley de Dios, el hombre pudiera gozar del favor del Señor, volver al hermoso jardín y comer del fruto del árbol de la vida. Historia de la Redención, páginas 43 y 44. Como podemos ver, en este relato hay muchos de los errores heredados de los paganos y los papistas, como los siguientes. Primero, creer en la existencia de un Dios Hijo al que Jehová no conoce, porque Dios es claro, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco a ninguno. Entonces, ¿en qué creían Jaime Huay especialmente? Era arriano, creía en el credo de Nicea. La única diferencia con los trinitarios es que no creían en la tercera persona de la Trinidad, pero creía en el mismo Dios Padre y el mismo Dios Hijo de la Trinidad. El segundo error es creer que no había un plan de redención, porque es clara la Biblia. El plan de redención estaba creado desde antes de la fundación del mundo. Tercero, creer que Dios condenó a la muerte al hombre, cuando Dios mismo se hizo hombre y lo redimió. No había una pena de muerte. Esa es otra cosa, es otro error recibido de los paganos y los papistas. Hablar de los méritos de la sangre. El mismo modo que lo hace Roma, los méritos que son puestos en un platillo de la balanza para compensar el peso del otro platillo. Porque eso es lo que hace Roma. Vende los méritos de Cristo para que lo pongamos en el platillo y evitar ir al infierno o al purgatorio. Pero todo esto es romanismo. Todas estas cuatro cosas son romanismo, etc. Y hay muchos más. Y fíjense que la cita de por nuestra lección, en la cita deseada a toda la gente que se incluye en nuestra lección, se indica todo lo contrario, mostrándonos que Elena White se había dado cuenta de uno de los errores, al mismo tiempo que repite otro de los errores heredados de los paganos y los papistas. Esta cita aparece en la lección del jueves 2 de enero. Y dice así: el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior formulada después de la caída de Adán. ¿Qué está diciendo? Lo que está escrito en la historia de la redención es falso, no es correcto. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio, Romanos 16, 25. Fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas había sido el fundamento del trono de Dios. Y ahora repite un error. Desde el principio, Dios y Cristo sabían, o sea, una deidad de dos personas, cuando Jehová dice que no hay otra persona que sea Dios como Él, o que sea fuerte como Él, que no conoce a ninguno. Y este es el error que Elena aprendió de Jaime Huay y repitió. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Ahora, fíjense, ¿cuál es la verdad? Y es claro que el plan de redención estaba previsto por Dios desde antes de la fundación del mundo, y que lo que dice en la historia de redención es un montón de barbaridades. Una la corrigió en el juez y le decía a toda la gente, pero las otras no. ¿Qué dice Pablo, por ejemplo? En Efesios 1, del 3 al 5, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No está hablando de dos dioses, está hablando de Jehová y de su renuevo, de Jesucristo hombre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué ese es el plan de redención? Dios se haría hombre. Jesucristo, hombre, ¿quién es? Es Dios con nosotros, es Emmanuel, es Jehová con nosotros. Para que Dios se manifestó en carne para redimirnos. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Esto es simplemente un ejemplo. Ahora, ¿podemos usar los escritos en el juez para hacer doctrina? Y es evidente que no. Porque si tomamos lo que está en la historia de la redención, vamos a decir una cosa. Tomamos lo que está en deseo de toda la gente, es otra. Y eso es un problema. Porque Dios no se contradice. Dios no es un Dios de confusión.
Entonces, para doctrina solo debemos usar la Biblia y toda la Biblia, sujetando a los profetas. Eso es lo importante, porque de ese modo podemos arreglar nuestras lámparas. ¿Quiénes usarían los escritos en el Juey para hacer doctrina? Como Dios le mostró en el Juey, serían los que los usarían para engañar al pueblo adventista. Y escribió claramente una obra de engaño. Se hallará que los que llevan un mensaje falso no tendrán un alto sentido de honor e integridad, engañarán al pueblo. Y eso es lo que pasa con el ángel de la Odisea. Mezclarán con su error los testimonios de la hermana de Huay y usarán su nombre para dar influencia a su obra. Seleccionan de los testimonios los pasajes que ellos piensan poder torcer para sostener sus posiciones y los colocan en un marco de falsedad, de manera que su error tenga peso y sea aceptado por el pueblo. Presentan erróneamente y aplican mal lo que Dios ha dado a la iglesia. ¿Para qué? Fíjense, acá no hay hacer doctrinas para amonestar, aconsejar, reprobar, consolar y animar a los que constituyen el pueblo remanente de Dios. Los que reciben los testimonios con el mensaje de Dios serán ayudados y bendecidos por eso mismo, pero aquellos que los toman en parte, simplemente para sostener alguna teoría o idea de su propia factura, para defender su conducta errónea, no serán bendecidos y beneficiados por lo que enseñan, pues Dios se propuso que los testimonios fueran colocados siempre en una trama de verdad. ¿Dónde? La trama de verdad es la palabra de Dios. O sea, doctrina es la Biblia. Y la profecía que Dios nos dio por medio de Juan, tenemos que entenderla, aunque esté mezclada con errores doctrinales. Pero la profecía, las visiones que Dios le dio, las comprenderíamos en este tiempo, como Dios le dijo a ella. Y ella agrega, los que defienden el error dirán, el Señor dice, cuando el Señor no ha hablado. Fíjense, cuando alguien usa el testimonio de Juan y dice, el Señor dice, ¿qué dice en el Juan? Van a decir eso, diciendo, el Señor dice, cuando el Señor no ha hablado. Porque muchos de los que están en sus testimonios no fue una revelación de Dios. Como vemos claramente en la historia de la redención. Testifican una falsedad y no la verdad. Esa es la razón por la cual nosotros no usamos los escritos de Nehuay para hacer doctrina, como lo hacen los actores en nuestras lecciones, aunque algunas partes sean correctas. Y tampoco usamos esas partes, sino solo los usamos para los propósitos para los cuales fueron enviados, especialmente para anunciarnos profecía. Y eso es importante que lo tengan en cuenta, porque van a encontrar muchas falsas doctrinas sostenidas en parte de o textos que se sacan de los escritos de Elena White. Y muchos de ellos que ni siquiera ella escribió, pero la tradición indica que son escritos por ella. Y se dice que fueron escritos por la pluma inspirada cuando no es verdad, porque se está engañando al pueblo adventista. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque el objetivo que tenemos es recibir la bendición de Dios, lo que Él anunció por medio de los profetas, para que en este mundo exista una luz que sea puesta sobre un monte y no se pueda esconder. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad y que tengan un hermoso resto de sábado y una bendecida semana.